A finales del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII, se desarrolló un movimiento en toda Europa, conocido como el siglo de las luces o como la Ilustración. Aunque este movimiento rondó por toda Europa, tuvo mayor importancia en Inglaterra y Francia. Durante toda esta etapa se vivieron importantes renovaciones en cuanto al pensamiento y el juicio del mundo actual, pues se dejaron atrás todas las viejas creencias religiosas tradicionales que la Iglesia se había encargado de inculcar, ya que se trataba de una etapa de ignorancia y oscuridad. Los pensadores que influenciaron de alguna u otra manera en este movimiento fueron Isaac Newton, Immanuel Kant, René Descartes, David Hume, Rousseau, Denis Diderot, John Locke y George Berkeley. Algunos de estos pensadores encontraron en la razón la verdadera guía para generar el conocimiento. Estos mismos pensadores decían que las luces de la razón vendrían a iluminar todas las tinieblas de la ignorancia. Es de esta metáfora de donde nace el nombre de dicho movimiento. Entonces, lo que se buscaba era que el conocimiento tuviera bases y argumentos racionales y no fundamentos de creencias divinas. Deciden no relacionar todo lo que pasaba en el mundo con las fuerzas de acción divina y mejor restablecen razonamientos que les ayudaran a entender lo que pasaba. Como el principal objetivo de este movimiento era erradicar las tinieblas de la ignorancia, en 1751 se crea la primera enciclopedia recopilada por Denis Diderot en Francia. Esta era un recopilado de todo el conocimiento universal y contaba con todos los pasos suficientes para que la sociedad occidental lo siguiera y así pudiera avanzar. Sin embargo, a un año de su publicación pasó a ser uno de los libros prohibidos. No obstante, sus ideas llegarían por toda Europa y posteriormente cruzarían océanos. Pero todo esto no fue lo único que caracterizó al siglo de las luces, pues el proyecto de estos pensadores continuó, amplió y profundizó la tarea que había sido iniciada por Descartes y Locke, es decir, el replanteamiento de las viejas preguntas a la luz de la ciencia newtoniana. Por su parte, Descartes y Locke habían demostrado que la filosofía y la ciencia dependían de las actividades de la mente humana. Los filósofos llevaron el estudio de la naturaleza humana en direcciones que Descartes y Locke tan solo habían llegado a sugerir, iniciando nuevos estudios relacionados con la misma, como la ética y la política. El proyecto del siglo de las luces cambió de forma profunda y total la civilización occidental, pues la mayoría creía que Dios había creado un mundo bueno, incluso perfecto, en el que todas las cosas estaban cuidadosamente dispuestas para contribuir a la felicidad humana. A pesar de esto, la religión organizada se dejó de lado como una superstición que vendían los clérigos en su propio beneficio. Desafortunadamente, hacer borrón y cuenta nueva con las antiguas creencias para poner ideas nuevas es un aspecto lleno de peligros y quizá por ello el siglo de las luces atravesó dos profundas crisis: la crisis escéptica y la crisis de carácter moral. En la crisis escéptica comenzó a hacerse evidente que el conocimiento humano estaba como mínimo enormemente limitado y que quizá ni siquiera existía. La crisis de carácter moral se desencadenó ante los esfuerzos por situar la moralidad sobre una base científica, de la misma forma que lo estaban los objetos del mundo físico. Tras la estela dejada por Newton, surgieron filósofos de orientación psicológica que se dedicaron a analizar la mente y la naturaleza humana a la luz de la razón newtoniana, para así concluir que la opinión humana era susceptible de error y que podía ser puesta en duda incluso la propia existencia del mundo físico. Estas fueron las conclusiones a las que llegaron los filósofos británicos George Berkeley y David Hume. Berkeley dio un paso arriesgado al afirmar que las ideas no eran en ningún caso copias. Algunos de estos pensadores encontraron en la razón la verdadera guía para generar el conocimiento. Para que quede claro, un ejemplo. Sé que mi computadora existe porque la estoy viendo. Sin embargo, si me voy a otra habitación, ¿cómo sé que mi computadora existe si no la estoy viendo? Pues sé que existe porque tengo la idea previa de su existencia.